Hola a todos amigos, bienvenidos a mi canal, soy Eva Michel. Hoy os voy a hablar sobre cómo dar luz a un difunto. Además este vídeo lo hago por petición de uno de los suscriptores. Espero que os guste, no vayáis hasta el final y comenzamos. Voy a empezar por explicaros la diferencia que hay entre dar luz a un difunto y hacer que un espíritu se vaya de un lugar. En el primer caso, dar luz a un difunto se hace para que en el periodo de transición y en su viaje y en las cosas que hay que hacer una vez que ya se ha ido de este plano, pues pueda seguir el camino sin ninguna dificultad. O pidiendo también, que es realmente para lo que se hace, la intervención divina. En el segundo caso es distinto totalmente porque ahí nos encontramos un espíritu que no está en el lugar que le corresponde, con lo cual el tipo de ritual es muy diferente. Aunque muchas personas piensen lo contrario, dar luz no es encender velas a un difunto. Esto no tiene... Yo sé que hay mucha gente, y esto es un error que se comete muy a menudo, hay personas pues, que tienen en casa fotos de sus difuntos, de sus fallecidos, y les encienden una luz. Esto es algo que no se debe hacer, al igual que no se debe encender velas en el lugar donde se encuentren los restos del difunto. Y os voy a explicar el porqué. Esto es una cuestión muy delicada y evidentemente cuando ha fallecido alguien pues también es algo muy doloroso. Cuando se enciende una vela en el lugar que sea, como ya os he explicado hace un momento, cuando tú haces eso, esa llamada resuena en todo el plano espiritual, con lo cual hay otros espíritus de difuntos y otros seres también que escuchan esa llamada, con lo cual se ven atraídos. También ocurre muchas veces, y os voy a explicar por qué tampoco se debe hacer, cuando alguien ha fallecido, pues tiene que recorrer su camino y todo el mundo sabemos que los difuntos siempre actúan un poco en función de guardián y protector de familiares o personas cercanas. Por lo tanto, si imaginaros que alguien ha fallecido y en ese momento, por la circunstancia que sea, porque esas cuestiones no las podemos manejar nosotros, está siendo guardián o protector de alguien. Entonces tú, en tu dolor y claro, desde el conocimiento, enciendes una vela, por ejemplo, en casa y lo llamas. ¿Qué ocurre? Que sin querer lo estás trayendo y quitándolo de lo que tiene que hacer, porque lo estás llamando y de alguna forma lo estás atando a que esté contigo. Esto es una práctica que no se debe hacer y quiero explicaros con más amplitud, porque luego también os explicaré, y sí os haré un vídeo, que lo pondré por aquí cuando lo tenga listo, sobre diferentes tipos de difuntos, ¿vale? Que hay gente también que tiene mucha confusión cuando alguien ha perdido la vida, pues por causa natural. También hay que tener en cuenta cuando son bebés o son gente muy joven, porque produce muchísimo dolor. Cuando alguien se va bruscamente, cuando se ha pasado una larga enfermedad y cuando se comete suicidio. Estas son cosas totalmente diferentes y hay que tratarlas con mucha delicadeza. Pero como esto ya os hablaré con más profundidad, lo que os voy a explicar ahora es de qué forma hay que darle luz a un difunto. Para dar luz a un difunto, la mejor forma que hay es a través de la oración. Y os voy a enseñar cómo yo lo realizo porque os aseguro que esto funciona. Mirad, esto que tengo aquí pues son rosarios católicos, ¿vale? En diferentes culturas y en diferentes religiones pues se hacen otro tipo de rituales, de oraciones y tal, pero la que yo os enseño es la que yo practico. No es necesario que el difunto tenga que ser expresamente un familiar, puede ser un conocido. Cuando alguien fallece y se le hace el sepelio, pues se puede rezar en ese momento. Puede ser que sea en otro tiempo, incluso meses después, años, eso no importa. La cuestión es que esto es como con lo que se le da luz.
Tengo aquí diferentes tipos. Los rosarios pueden ser de madera, este por ejemplo es de plástico y este es que lo uso yo para ciertas cosas. Este por ejemplo es de madera y metal. No importa el que uséis, lo que importa es la intención y por qué lo vais a hacer. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los misterios? Olvidaros de todo eso, porque os voy a enseñar tal y como yo lo hago, que funciona. Os voy a coger este que creo que se va a ver mucho mejor. Es muy fácil. Cuando os encontréis en esta situación, simplemente compráis un rosario, cogéis un rosario, se puede llevar incluso a una iglesia, lo podéis meter en agua bendita, lo que queráis, pero se hace con esto. Lo podéis hacer en casa, lo podéis hacer en una iglesia, lo podéis hacer en un sitio que sea sagrado. Ojo, no lo hagáis nunca en un cementerio, ¿de acuerdo? Ni en un columbario, ni sitios de estos donde estén los restos. Eso no. Es cierto que hay mucha gente que tiene las cenizas en casa, que sobre este tema no voy a entrar, pero podéis ir a una iglesia o lo podéis hacer en casa. Y es muy sencillo. Tenéis en el pensamiento lo que vais a realizar. Lo que se pide con esto es misericordia divina. Y la misericordia quiere decir que, para que me entendáis, es como si Dios le da la oportunidad a esa alma de ese difunto a continuar su viaje y su aprendizaje. Pues os voy a poner así. Y os voy a decir por dónde empiezo. Yo siempre empiezo por aquí y rodeo todo lo que es el rosario hasta que llego aquí y continúo hacia abajo. Aquí hay que rezar Ave Marías y Padres Nuestros. Eso es lo que se va a rezar. Hacéis el pensamiento de la persona a la que le vais a rezar el rosario y comenzáis. Eso sí, muy concentrados, muy serenos y haciéndolo todo muy bien para que eso verdaderamente le llegue al difunto. Y por supuesto y por encima de todo, esto es un acto de fe. Bien, si os fijáis, hay una línea de cuentas que van seguidas, una separada, otra vez una línea de cuentas que además son 10, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? Yo os digo que yo siempre empiezo por aquí. Veis que estas 10 cuentas van todas seguidas. Quizá en este lo vais a ver mejor. Aquí tenéis 10 cuentas seguidas. Cada una de estas cuentas es un Ave María, con lo cual son 10 Ave Marías. Nos encontramos aquí una cuenta que está separada de las demás. Esto es un Padre Nuestro. Volvemos con 10 Ave Marías. Un Padre Nuestro. 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, así hasta que lleguemos a esta medallita que tenemos aquí. Bien, Padre Nuestro, lo voy a poner así que lo vais a ver mejor. Os repito, llegamos a la medallita. Algunos vienen con medalla y otros no. Si no traen medalla, no pasa nada, ¿de acuerdo? Medalla, Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Padre Nuestro y Padre Nuestro. Para que no os confundáis, todas las cuentas que van juntas son Ave Marías y todo lo demás que quede suelto son Padre Nuestros. Como veis, esto no tiene ninguna complicación. Os he dicho antes que da igual que sea el difunto de un familiar, que sea el difunto de un amigo, de un vecino, que también se puede hacer en el momento del sepelio, pero se puede hacer incluso, y esto es una práctica que a mí me encantaría que mucha gente lo hiciera, cuando ocurre alguna desgracia en el mundo donde han muerto muchas personas. A mí me parece realmente bonito desde el punto de vista espiritual y humano que podáis rezar un rosario. Si estáis viendo las noticias y veis que ha habido una catástrofe o que ha pasado algo realmente grave, incluso no tiene por qué haber
muchos fallecidos, pero es muy importante el rezar este tipo de oraciones. Os digo de verdad que funciona porque tengo una de las capacidades que tengo es que puedo ver el otro lado y veo un poco cómo funciona la de almas que hay perdidas que nadie se acuerda de ellas, y es una verdadera pena porque desde aquí, aunque no debemos comunicarnos, que os haré un vídeo para explicaros este tipo de cosas, aunque no debemos comunicarnos con ellos, pero sí el recuerdo de los difuntos es muy importante, tanto para nosotros como para ellos, y rezarles para pedir misericordia por su alma, para que continúe su camino, me parece algo extraordinariamente bonito y humano. Así que yo os invito que si os encontráis con algo así, no dudéis nunca en poder rezar un rosario, porque os aseguro que funciona y desde el otro lado seguro que lo agradecen. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Gracias como siempre por estar ahí, gracias por seguirme, suscribiros si no os habéis suscrito al canal. Si tenéis dudas, pues simplemente os ponéis en contacto conmigo, que os dejo por ahí el mail, me podéis dejar los comentarios que queráis, y como siempre os digo, hasta el próximo vídeo, pues como siempre, que seáis felices.